Bienvenidos a esta entrega de Nuestro Tiempo con Nuris Paulino, un programa cargado con mucho contenido, entrevistas, comentarios, análisis y todos los temas de actualidad. Pero estamos en Semana Santa, un tiempo de reflexión, fe y comunidad, donde millones de personas de todo el mundo se unen para conmemorar los momentos más significativos de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. A lo largo de toda esta semana, las tradiciones y los rituales nos recuerdan la importancia del sacrificio y el amor, promoviendo la paz, la reflexión, la esperanza y la unidad. En esta semana vamos a tener un programa sumamente especial. Vamos a explorar el profundo significado de esta celebración de Semana Santa, así como su impacto en la vida de las personas y las comunidades. Y para ello, pues tenemos un invitado especial. Se trata del Padre Reverendo Tomás Vladimir Pérez Navarro, pero además de hablar de todo lo que significa la Semana Santa, pues queremos compartir algunas de las recomendaciones que hace el Estado Dominicano para que vivamos esta semana con la calidad y con la esperanza de poder construir un mejor país. Y que sigamos vivos, sobre todo. En ese sentido, pues, el COE desplegó más de 47,000 personas en todo el territorio nacional para controlar y dar seguimiento a las vías en todas las vías y las calles para evitar los accidentes que son trágicos cada año. Pero además, el Ministerio de Interior y Policía dispuso de más de 27,000 agentes de la Policía Nacional para preservar la seguridad y la tranquilidad de los dominicanos. Asimismo, su ministra Farideh Raful llamó a las personas a que tuvieran cordura y que tuvieran mucha prudencia durante este sueto de Semana Santa. La Defensa Civil también dispuso de más de 11,000 voluntarios para ayudar en cada una de las vías a las personas y trabajar por la seguridad de todos los dominicanos. El Ministerio de Turismo, en consonancia con la disposición dispuesta por el presidente de la República a raíz de la sugerencia hecha por el presidente del Senado, el señor Ricardo de los Santos, pues dispuso la prohibición de fiestas y todas actividades en espacios públicos y privados, en los balnearios, las playas y todos esos espacios, pues el Ministerio de Turismo, para solidarizarse con esta causa tan importante a raíz de la desgracia ocurrida el pasado lunes en la discoteca Yesé, cuando se desplomó el techo y ocurrió la muerte de más de 231 personas. Hay todavía decenas de personas heridas y algunos familiares aún no saben el paradero de sus familias. Pues Turismo dispuso la prohibición de las ventas de bebidas alcohólicas, o sea, las ventas de bebidas en las playas, pero además a partir de las 6 de la tarde también prohibió las ventas en algunos establecimientos. Otra de las prohibiciones sumamente importante fue el paso, la prohibición de los vehículos pesados en el puente de la 17. Se está dando mantenimiento a ese puente, un puente que tiene muchísimos años y es recurrente el mantenimiento que hay que darle por las condiciones ya de vejez y eso. Entonces se prohibió el paso de los vehículos pesados para evitar situaciones de desgracia. Y eso fue desde el jueves, pero eso se va a mantener hasta tanto concluya el proceso de mantenimiento. Y en Higüey, solidarizándose con la causa, pues también se prohibió en Semana Santa las actividades que hizo el ayuntamiento, hizo esta disposición tanto en Higüey como en la Junta Distrital de Verón, Punta Cana. Todas estas medidas tomadas por las autoridades van con miras a preservar la vida de los dominicanos y las dominicanas, que es importante.
y que tomemos conciencia y seamos prudentes en esta Semana Santa. Síganos en redes sociales, nuestro _tiempo RD a través de Instagram, Facebook, X, pero también pueden ver este programa especial de Semana Santa en el canal de YouTube Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Hoy 10 de la noche, canal 16, y mañana domingo en Santo Domingo TV, canales 24 y 69 de UHF. Nos vamos a una pausa y regresamos en breve. El Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto de ley que regula el turismo de salud en todo el territorio nacional, así como el proyecto de ley que crea la Corporación de Acueducto y Alcantarillado en la provincia San Juan. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destacó como un hecho sin precedentes y clave para el fortalecimiento democrático la presentación de los logros del Poder Judicial por parte del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, ante el Congreso Nacional. El Senado de la República reconoció al poeta y escritor José Mármol por su destacada carrera filosófica y literaria y sus valiosos aportes a la literatura y poesía dominicana, reflejando los valores más auténticos de la nación. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, recibió la visita de cortesía de Gustavo Guílamo, coordinador del Gabinete Gerencial de SENASA, y José Ángel Aquino, asesor del PNUD en República Dominicana, con quienes conversó sobre temas legislativos de interés para la nación. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Gracias por continuar con nosotros. Hoy contamos con la presencia del reverendo padre Vladimir Pérez Candelario, no Navarro, como dije al principio, que ya le cambié el apellido al padre. Se trata de un sacerdote católico con más de 20 años de experiencia en el ministerio. Además de su labor pastoral, él es director del Pontificio Instituto Juan Pablo II de la Universidad Católica de Santo Domingo. Pero concomitantemente con esto, pues también es el sacerdote, el párroco de la parroquia Santa María, Madre de Dios. Y parte de su labor ha sido siempre promover la fe, por supuesto, y la educación y la formación en valores
Su conocimiento y sabiduría nos guiará a través de los aspectos más relevantes de lo que representa la Semana Santa. Para nosotros es un verdadero honor contar en este programa con el Padre Vladimir. Bienvenido, Padre. Muchísimas gracias, Nuris, Nuris Paulino. Comprensible, está bien el cambio de apellido, pero es Pérez, Pérez Candelario, en honor a toda la familia de San Francisco de Macorís. Pérez, de parte de mi padre, de Santiago Rodríguez, y Candelario de San Francisco de Macorís. Bueno, Padre, vamos a dar inicio de inmediato y nos gustaría que nos hable un poco de cuál es la importancia de la Semana Santa en la vida de los católicos y en la sociedad en general, ¿por qué no? Bueno, como decías muy bien, Nuris, en tu introducción al tema de hoy, a este tema tan importante de la Semana Santa, o sea, la sociedad, el mundo nuestro no se comprendería sin la figura histórica de Cristo. Y lo que hay que pensar para comprender el sentido de la Semana Santa es desde el primer siglo, desde ese paso de Cristo entre la humanidad, ¿qué fue lo que más impactó a sus discípulos y a la comunidad que poco a poco se fue adhiriendo a esa comunidad? Y fue su muerte y resurrección. Eso fue lo que impactó. Y como eso fue lo que más impactó, el momento más extraordinario de su persona, ¿qué hicieron los discípulos? Comenzaron a celebrar y a recordar año tras año y semana tras semana, el mismo día de su resurrección, ese evento. Semana tras semana, los domingos, y luego anualmente en el tiempo que es lo que hoy llamamos la Pascua, que es, pues coincide con la primera luna de la primavera. Anualmente ese es el tiempo, entonces se recuerda, se celebra eso que es lo más extraordinario de Cristo, su muerte y resurrección. Padre, ¿cómo usted ven los cristianos vivir a profundidad esta Semana Santa? Bueno, es una pregunta muy, muy importante. Vivir más profundamente los cristianos. En la espiritualidad, vamos a decir. Claro, tenemos o sea, la iglesia a los católicos y a los cristianos en sentido general y a la sociedad, ¿por qué no? Propone unos instrumentos para conocer más a Cristo. Los instrumentos son los evangelios, leer los evangelios. De hecho, en esta Semana Santa, en dos momentos leemos la pasión. La pasión de Cristo, la leemos el Domingo de Ramos, de una manera muy solemne, dramatizada, se lee a coro de 3 voces, y luego se lee, volvemos a leer la pasión, esta vez según San Juan, el Viernes Santo, igual a 3 voces o dramatizada, y esa es la primera herramienta, leer los evangelios, leer la pasión. Acompañada de esa lectura, pues la oración, para que sea una lectura meditada, rezada, profundizada. Y algo muy importante, queridísima Nuris y queridos televidentes de tu programa, desde siempre la Iglesia, los cristianos, atesoró una práctica que es el ayuno. La vinculó de manera muy, muy directa a una preparación conveniente de la resurrección de nuestro Señor. El ayuno toda la tradición bíblica del Antiguo Testamento refleja lo que significa el ayuno en sentido penitencial, en sentido de prerrogativas, de rogativas, de ruegos, de súplicas. Pero es que luego en la comunidad cristiana también se atestigua el ayuno desde el siglo II, siglo III, se atestigua el ayuno como algo preparatorio para vivir bien la resurrección. De hecho, la Cuaresma se puede entender así, 40 días de ayuno preparatorio para celebrar bien lo más extraordinario de Cristo, su muerte y resurrección. Y para aquellos que no son cristianos, que no practican ninguna religión, creen en Dios, o quizás ni siquiera creen, ¿cómo recomienda la Iglesia Católica que esas personas deben vivir la Semana Santa al margen de las fiestas, las playas?
¿Cuál es la recomendación que da la Iglesia? Bueno, más que recomendación que da la Iglesia, creo que todo el ambiente, porque el cristianismo ha formado Occidente, la cultura occidental. Pensemos en lo que ocurre, por ejemplo, en Navidad. Con ocasión del nacimiento de Cristo, hay toda una cultura de tradiciones y de prácticas que se han generado y nacen y se explican por el 25 de diciembre. Muchas. Pues igual, en torno a la Semana Santa hay una atmósfera que se crea en toda la sociedad, sean católicos o no, cristianos o no, creyentes o no, que pueden ser aprovechadas por todas las personas, primero, para conocer la persona de Cristo. O sea, una persona que no es creyente, que simplemente quizás toma estos días como vacaciones, porque en las escuelas hay vacaciones, porque en los trabajos también se da ese periodo tradicionalmente de vacaciones, de asueto, pues qué mejor que se aproveche el tiempo, dado que el origen es Cristo, para conocer un poquito más a Cristo. Y no solamente por las películas que generalmente se ven en estos tiempos, y hay muchas series que han hecho y películas recientes que son muy, muy interesantes, pero leer los evangelios. O sea, la persona que no se interesa por Cristo, quizás en este periodo se podría interesar críticamente por qué dicen los evangelios de Cristo. Y aparte de esa referencia directa al cristianismo, en sentido muy amplio, pues qué más que es un tiempo de reflexión. Hay tantos motivos, querida Nuris y todos, queridos amigos, lo sabemos, tantos motivos para reflexionar, tantos motivos para orar, no solamente reflexionar sobre el sentido de la vida, sobre el curso de la familia, sobre a dónde vamos como sociedad. Podríamos también rezar, descubrir los beneficios de la meditación, o sea, todo eso, meditación, rezar y conocer críticamente la figura de Cristo, creo que es una buena recomendación para los que no van a ir a las iglesias, no van a ir o no van a hacer de manera doméstica ningún rito directo que tenga que ver con la conmemoración de la pasión y la resurrección de Cristo. Me parece que son actitudes muy válidas y necesarias para la sociedad. Siempre, no solamente en Semana Santa, siempre la sociedad estará, todos nosotros estaremos llamados a reflexionar sobre lo que hacemos. Padre, ¿y por qué usted considera, o la Iglesia Católica considera que la Semana Santa no solo es importante para ustedes como religiosos, sino que también debe ser importante para la sociedad en general? ¿Solo por el sacrificio, por qué sé yo, adorar a Dios o a Jesucristo, o por qué? Bueno, me repito un poco lo que he dicho antes, o sea, si una persona, llegados a estas alturas, se encuentra que tiene unos días de asueto, porque los niños ya no van al trabajo, o porque, a la escuela, perdón, o porque simplemente están estos días libres, siempre hay momentos para la distracción, para el ocio, que es también parte del desarrollo sano de todos nosotros como seres humanos, como personas. No es que está mal el ocio, no es que está mal la distracción, la diversión, pero hay que poner las cosas también en un orden de jerarquías y reflexionar y dedicarse a la oración no puede ser ocultado por el ocio. Por eso creo que invertir esos valores, si le hemos dedicado más tiempo, por ejemplo, mucho tiempo a las redes sociales, mucho tiempo que podía haberse dedicado, por ejemplo, a los hijos, o podía haberse dedicado a la esposa, al esposo, al compañero, a la compañera, a unas relaciones laborales también sanas, a momentos también de sanación interior. ¿Por qué no aprovechar estos momentos? Porque están dedicados para eso. Es el sentido primario, original de estos días de Semana Santa. Entonces, creo que esa es como el horizonte para aquellas personas que no necesariamente o que no van a ir a un templo. Sin embargo, como sociedad es importante que siempre se tengan esos momentos, porque repito, las cosas van tan rápidas en el día de hoy y hay tanto estrés y tantos problemas y tantas tragedias, como has mencionado, que hay que tomarse la vida con reflexión, con seriedad, con honestidad,
para bien propio de los demás y de toda la sociedad. Es necesario, no se puede postergar. Bueno, padre, ¿qué le parece si nos vamos a una pausa y a los amigos que nos sigan en redes sociales nuestros, _tiempo RD, a través de Instagram, Facebook, X, pero que pueden ver esta importante entrevista que lo va a ilustrar y educar sobre el significado de la Semana Santa en el canal de YouTube Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Nos vamos a una pausa y regresamos en breve. El Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto de ley que regula el turismo de salud en todo el territorio nacional, así como el proyecto de ley que crea la Corporación de Acueducto y Alcantarillado en la provincia de San Juan. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destacó como un hecho sin precedentes y clave para el fortalecimiento democrático la presentación de los logros del Poder Judicial por parte del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, ante el Congreso Nacional. El Senado de la República reconoció al poeta y escritor José Mármol por su destacada carrera filosófica y literaria y sus valiosos aportes a la literatura y poesía dominicana, reflejando los valores más auténticos de la nación. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, recibió la visita de cortesía de Gustavo Guílamo, coordinador del Gabinete Gerencial de SENASA, y José Ángel Aquino, asesor del PNUD en República Dominicana, con quienes conversó sobre temas legislativos de interés para la nación. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir con esta importante entrevista con el padre Tomás Vladimir Pérez Candelario. Muy bien. No Navarro, Ahí está. como dije al principio. Ahí está. Dándonos explicaciones y hablándonos de la importancia de la Semana Santa. Padre, como un poquito reiterativo, ¿cuáles son esos aspectos clave que los cristianos tenemos que tener presente durante esta Semana Santa? Aspectos como que tú dices, bueno, hay que ir a misa, hay que comulgar, hay que reflexionar, hay que leer los evangelios, o sea, esos aspectos para que le quede a la gente y que comencemos desde ya a practicarlo. Bueno, naturalmente, aquí la Semana Santa es celebración. La intencionalidad, o
O sea, el objetivo, el fin de la Semana Santa es... Padre, perdóneme, no solo recordar, sino también que tenemos que interiorizar y reflexionar. Exacto. En serio. Entonces aquí voy a poner el acento. Gracias, Nuri, por esa pregunta. La intención de la Semana Santa es rememorar, recordar, reproducir, no sé cuántos otros términos o verbos podríamos poner como sinónimo, reconstruir los momentos, la última semana de la vida de Jesús. Si ese es el objetivo de la Semana Santa, los cristianos, y lo digo para que participemos de manera muy activa, cada día de la Semana Santa que participemos en los ritos de Semana Santa, en las celebraciones de Semana Santa, lo que vamos a hacer es participar de manera sacramental en cada uno de esos días de la pasión y de la resurrección de nuestro Señor. Y esto, querida Nuris y amigos, tiene un valor, o sea, primero espiritual. O sea, el hecho de ser conscientes de que vamos a acompañar a Cristo para, como discípulos suyos, aprender mucho más de Él, parecernos a Él, amarle más. Además tiene el valor de, eso es hermoso, querida Nuris, de hacer exactamente lo que los católicos vienen haciendo desde el siglo III. O sea, el testimonio de por qué, por ejemplo, el Domingo de Ramos, los cristianos comenzaron a recrear de nuevo esa entrada triunfal de Cristo en Jerusalén con los ramos. Y luego, en la noche del Jueves Santo, sentarse a la mesa para recrear, reproducir, celebrar, rememorar, actualizar, es una palabra más correcta, en sentido más profundo, teológico, espiritual. Actualizar, por ejemplo, el lavatorio de los pies. O el Viernes Santo, que vamos a la iglesia a las 3 de la tarde para estar en el Calvario, justo en ese momento, a las 3 de la tarde, porque aquí, Nuris, el tema de los tiempos, de las horas y de los días es muy, muy importante. O sea, la intención es ser lo más fiel posible a lo que la tradición y la historia nos permite para acercarnos mucho más a Cristo. Y aquí hay todo un elemento antropológico, ritual y, lo más importante, existencial que hace crecer al ser humano. Entonces, volviendo a la pregunta, Nuris, que me decías, los católicos, ¿qué hemos de hacer? Participar en los ritos. Y subrayo la palabra ritos para que no le tengamos miedo a la palabra ritos. Si me permites, Nuri, yo soy fan del Principito. Ah, Soy fan del Principito. ¿quién no? Claro que sí, de Antoine Saint-Exupéry. Y esa conversación entre el Principito, el pequeño príncipe, el Principito, y el zorro, cuando el zorro le dice, ¿por qué no me domesticas? Si me domesticas, ganarás un amigo, porque luego te echaré en falta, porque luego te conoceré. Y después de hablarle de la domesticación, le dice, ¿y por qué no siempre, le dice el zorro al Principito, ¿y por qué no vienes siempre a la misma hora? Porque si vienes a la misma hora, yo te esperaré, y mi corazón te esperará, y se anticipará, y se alegrará. O sea, todo esto, esta conversación tan propia de este género, de este libro, pues nos hace entender lo importante que es crear lazos, crear vínculos, y eso se describe muy bien a nivel espiritual con los ritos. O sea, no se crean vínculos ni lazos con Cristo si no hay ritos. Esa es la recomendación número 1, es imprescindible participar de los ritos de Semana Santa para crear vínculos con Cristo y crear vínculos con la comunidad cristiana, con los hermanos. No obstante, lo que decíamos al inicio, si alguien no va a participar de los ritos, yo les invito a que asistan por curiosidad, con sentido crítico, objetivo, para ver qué son esos ritos de Semana Santa. Pero si alguno no asiste, lo que decíamos al inicio, lea el Evangelio en su casa, rece con su familia, y si la palabra oración les resulta todavía muy, muy, muy grande,
reflexione, medite en tantos aspectos en que la sociedad nos pide a gritos que reflexionemos. Padre Vladimir, ¿existen algunas prohibiciones o recomendaciones específicas que la Iglesia Católica sugiere a sus fieles? Porque la gente dice, bueno, el viernes no se come carne. Tenemos que mantenernos totalmente en la tradición, ¿verdad? Cuando en mi pueblo, cuando yo era pequeña, nadie podía hacer nada de bulla, teníamos que estar tranquilitos y el que hiciera bulla el otro día tenía su pela. Ese día no le tocaba, pero el otro día le tocaba. Porque no podía bañarse en los ríos porque se convertía, Se convertía en un pez, en pez. en peje. Bueno, existen algunas prohibiciones desde la iglesia para las feligresías, o simplemente es un mito todo esto. Mira, Nuris, ¿qué hemos recibido de la tradición? Me remito a este valor que tiene que estamos haciendo exactamente de manera ininterrumpida lo que la primera comunidad cristiana hizo para celebrar a su maestro. Estamos celebrando a nuestro maestro, estamos celebrando su victoria sobre la muerte. Estamos celebrando lo más extraordinario de Cristo, que no fue ni su predicación, ni sus milagros. Lo más extraordinario de Cristo es Cristo mismo, lo que Él hizo con Él, no lo que hizo con los demás. Claro, esto no se puede separar, pero estoy quizás exagerando un poco en el razonamiento para comprender que lo más extraordinario de Cristo es Él. Entonces, para celebrarlo, lo que la tradición atestigua desde el siglo II es que la gente ayunaba, Nuris. O sea, si hay algo que la iglesia ha guardado con celo y que ha seguido fielmente, es el ayuno. Y eso creo que responde a tu pregunta. ¿Cuál es el ayuno prescrito? El ayuno, el sábado santo. Está prescrito el ayuno. Algunos lo hacen desde el viernes, cuando se termina el oficio, el rito del viernes, en la adoración de la cruz. Algunos, muchos, guardan el ayuno desde el Viernes Santo hasta la vigilia del sábado, la noche de la vigilia pascual, que es el rito de la resurrección. Podríamos decirle así, para quedarnos con la palabra rito. Sabemos que rito a veces se puede interpretar de manera negativa o positiva. Aquí estamos hablando en el sentido más positivo y promotor de la humanidad y de la espiritualidad que se puede hablar de la palabra rito. Entonces, el ayuno está atestiguado y está prescrito en el derecho canónico para los que puedan ayunar a partir de ciertas edades o por situaciones de enfermedad o en fin, eso no es obligatorio. Cada quien sabe si puede o no puede ayunar. Me parece, si no recuerdo mal, que a partir de los, no sé, 70 años, 75, no lo recuerdo, pero el hecho es que es muy flexible porque es para quien lo pueda hacer. Y luego está el tema vinculado al ayuno, que es una privación, que es la abstinencia de carne, que es una disposición eclesiástica. Se puede argumentar mucho o diferir en cuanto si ha de ser de carne o de otro tipo de cosas, pero la tradición nos ha entregado justamente la abstinencia de carne. Eso se da el Viernes Santo, sí, para los que puedan, para los que deseen. Se da la abstinencia de carne, no comer carne, y el ayuno. Pero son modos de preparar corporalmente, anímicamente, hablando como tomando las palabras del zorro y el principito. Es una preparación porque ya yo sé que algo va a venir. Padre, ¿y el ayuno qué tiempo tiene la gente que practicarlo? Porque a lo mejor tú no eres cristiano, pero quieres hacer el sacrificio porque entiende que con eso te va a limpiar tu pecado. Bueno, ¿Cuál es el periodo? Bueno, lo que has dicho ahí no es muy fuerte, porque una persona quizás... Pero siente la gente que está haciendo un sacrificio y que por eso Dios ya me tiene que liberar de las cosas que yo he hecho. Bueno, es legítimo también hacer... Ya, yo puedo pensarlo, sí, no claro. necesariamente tiene que darse. Sí, pero en cuanto al tiempo, o sea, lo que se prescribe en cuanto al ayuno, excepto el sábado santo, que es el ayuno más sagrado, el sábado santo, es el ayuno más sagrado que tiene la iglesia. Repito, hay quien se exime de una comida al día. Para ellos ese es el ayuno, exactamente. De hecho, esa sería la definición, pero hay quien no se limita a eximirse de una comida del día, sino que lo prolonga todo el sábado, con las precauciones del lugar, es decir, con líquidos, o con café, o con té, o con consomé, o sea, se disminuye un poco la ingesta de los alimentos.
Y fuera del Viernes Santo, perdón, del Sábado Santo, que estamos hablando, que es el día más sagrado para el ayuno, porque repito, desde el siglo II se atestigua que el modo de preparar la gran noche, la noche de la Pascua, era el ayuno. Antes de incluso de que existiera la Cuaresma, como 40 días así muy bien definidos, el ayuno era la preparación por excelencia. Fuera de eso, sí, evidentemente el ayuno se habla siempre de eximirse de una comida al día, cualquiera de ellas. Padre, estamos en una época muy moderna, donde yo siempre digo que el nada es nada y todo es todo, donde la cosa se toma muy a la ligera, y así pasa con muchos practicantes religiosos y miembros de la misma Iglesia Católica. O sea, antes tú sentías como que el sacerdote estaba allá arriba y tú estabas aquí abajo. Sin embargo, hoy ya hay más cercanía y eso Sí, es bueno. Gracias a Dios, sí, sí. Sí. Pero también hay mucha gente ha desvirtuado ese respeto y todo eso. Entonces, en ese sentido, con la llegada de esa modernidad, ¿cómo cree que ha cambiado la forma que los cristianos viven también esta Semana Santa? Porque no solamente el relacionamiento con la iglesia, sino el rito. Usted ha hablado de lo que representa realmente esa época, de cómo surgió y todo lo que ha sido, el significado espiritual que tiene para la iglesia. Pero, en comparación con el pasado, nos vamos a la época moderna, donde tú ves en la iglesia a la gente chequeando el celular, pendiente de las redes sociales. ¿Cómo enfrenta la iglesia ahora esta situación? ¿Y cómo los cristianos ahora viven esta Semana Santa, que ustedes como sacerdotes que están siempre pendientes de su feligresía, denotan qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es muy sencillo, todos lo sabemos. Ahora la Semana Santa, para la gran mayoría, no quiero decir, pero bueno, es un periodo de vacaciones, pura y simplemente. O sea, esa ha sido la derivación, ¿no? Desde un sentido que tú referías antes, con más recogimiento, aunque también adornado de tradiciones, incluso con ciertos mitos también, en cuanto a, por ejemplo, eso que se podía escuchar antes, de si el silencio absoluto, casi exagerado se podría decir, que no tiene lugar naturalmente en nuestros tiempos. Pero de allí a que sea un periodo fundamentalmente para muchos, para la mayoría de la sociedad, solamente de vacaciones, ahí está el cambio de lo que ha significado pues la secularización y esta modernidad o posmodernidad, como se le quiera describir, que estamos viviendo. Por lo tanto, el llamado, sobre todo a los católicos, a los que asistimos a los ritos, y no solamente a los católicos, sino a los cristianos también, que a su modo, con sus propios encuentros, celebran a Jesucristo, pues el llamado a ser más conscientes de lo que estamos viviendo y de la riqueza que significa celebrar la pasión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo cada año para crear, repito, los vínculos vitales, fuertes, teológicos, espirituales, ontológicos con nuestro Maestro. Yo creo que eso sería, me parece que ese sería el llamado, porque cuando se habla del llamado que hace la Iglesia, la está haciendo a sus fieles. Hay que decir también que en las iglesias vemos como después del Domingo de Ramos, las iglesias prácticamente pues se vacían, porque mucha gente va al interior, también con sus familiares o a sus parroquias de origen, en donde nacieron, crecieron, y eso está muy bien. Pero incluso a los que salen al interior, pues siempre se les dice, pues busca, identifica en dónde está la parroquia más cercana allí donde vas, para que allí celebres justamente lo que celebramos todos los cristianos y lo que estas personas, familias, celebran en su parroquia cada domingo, porque estamos, Nuris, hablando de la Pascua anual, pero la Pascua se celebra cada domingo en la misa. Bueno, Padre, nos damos una pausa, y a los amigos que nos sigan en redes sociales, nuestro _tiempo RD, a través de Instagram, Facebook, X, pero que pueden ver este importante programa en el canal de YouTube Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Volvemos en breve.
El Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto de ley que regula el turismo de salud en todo el territorio nacional, así como el proyecto de ley que crea la Corporación de Acueducto y Alcantarillado en la provincia de San Juan. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destacó como un hecho sin precedentes y clave para el fortalecimiento democrático la presentación de los logros del Poder Judicial por parte del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, ante el Congreso Nacional. El Senado de la República reconoció al poeta y escritor José Mármol por su destacada carrera filosófica y literaria y sus valiosos aportes a la literatura y poesía dominicana, reflejando los valores más auténticos de la nación. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, recibió la visita de cortesía de Gustavo Guílamo, coordinador del Gabinete Gerencial de SENASA, y José Ángel Aquino, asesor del PNUD en República Dominicana, con quienes conversó sobre temas legislativos de interés para la nación. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Gracias por continuar con nosotros y damos seguimiento a esta importante entrevista con el padre Tomás Vladimir Pérez Candelario. Padre, continuamos con estas recomendaciones. ¿Qué papel juegan las tradiciones culturales en la celebración de Semana Santa y cómo pueden integrarse a ese aspecto espiritual? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque, por ejemplo, en mi pueblo, que es Elías Piña, salen la máscara a dar golpe con unos lazos y esa cosa el Viernes Santo, y eso hacen, y hay otros pueblos que tienen distintas tradiciones que nada tiene que ver con la espiritualidad que representa la Semana Santa. Bueno, este aspecto cultural, querida Nuris, me parece muy, muy interesante y honestamente, como sacerdote, lo tengo que confesar, no conozco todas las tradiciones que hay en los distintos pueblos de la República Dominicana, tradiciones populares que derivan de la Semana Santa. Y como derivan de la Semana Santa y del gran misterio pascual, creo que allí la pastoral, la evangelización, la labor de los sacerdotes y de todos los laicos, pues es grande para que cada vez estas celebraciones sean más luminosas. Mira, te voy a poner un ejemplo. Aquí creo que a nivel colectivo, todos tenemos presente una de las grandes procesiones, que es la del Santo Entierro, sobre todo en la zona colonial, ¿no? Me refiero aquí en la zona capital, en la zona del Distrito Nacional. Pero yo recuerdo, yo soy de San Francisco de Macorís, como ya dije,
que en la Catedral Santa Ana, no sé si sale todavía, también salía en procesión como una manifestación cultural importante, vistosa, evangelizadora al mismo tiempo, también el Santo Entierro. Y así en distintos pueblos, imagino que hay o se preservan esas tradiciones. En mi pueblo también, o sea, al margen de esa parte, ese sincretismo que practican, esa parte cultural, también está esa procesión que hace la Iglesia Católica cada. Eso es tradicional, o sea, eso la gente lo espera y lo vive a plenitud. O sea, que es actual, es actual. Sí, Eso claro. se va a hacer, dentro de poco se estará haciendo, o ya se estará haciendo, me imagino, o ya se hizo. No se hace siempre el Viernes Santo, ese proceso se hace como usted lo explicaba, pero también está esta manifestación que bajan la máscara de Los Corocitos, uno de los municipios de allá generalmente, y te dan... Pues mira, creo que como iglesia y como sociedad hay que ser conscientes de esas tradiciones para revalorizarlas, en vez de denostarlas o no darles importancia, todo lo contrario. Por ejemplo, yo me formé un poco en el extranjero, en España, y allí es conocidísima la tradición cultural en torno a la Semana Santa y las procesiones. Y allí también está este debate, si es solamente manifestación cultural que no solamente es, digamos, lo procesional, también está lo gastronómico. A la Semana Santa están vinculadas muchas tradiciones gastronómicas. Creo que el reto es darle lugar a todas esas tradiciones para a partir de ahí vincularlas más profundamente al hecho central que es la vivencia de los sacramentos o ritos en los templos, en las iglesias. Y eso no quiere decir que estas tradiciones culturales pues estén totalmente disociadas. No, esa es la tarea que tenemos. Y creo que no solamente como iglesia, sino como sociedad. Los esfuerzos me parece que todavía son pocos o son tímidos para enumerar, clasificar esas tradiciones de Semana Santa que pueden ser potenciadas. Yo me confieso, a mí no me gusta el sancocho. A mí no me gusta, pero las habichuelas con dulce de Semana Santa, Ay, ay, ay. yo no sé qué es lo que me pasa, que yo no puedo con eso. ¿Y el chacá? No puedo. ¿Usted ha probado el chacá? El dulce Sí, de maíz. sí, el chacá, claro que sí, pero lo que es vincular espiritualmente, gastronómicamente, culturalmente, un plato a una fecha, a una época, ahí es donde yo me rindo y lo comprendo absolutamente todo. O sea que no está disociado, todo lo contrario, si no seríamos seres espiritualistas y no somos espiritualistas. Estamos muy bien encarnados, sabemos lo que significa celebrar. De hecho, la Pascua, ¿qué es? La Pascua es una cena. La misa, ¿qué es? Es una cena, es un banquete. O sea, hay que rescatar todos. No se pueden dejar morir esas tradiciones culturales de procesión, de fe popular y gastronómicas y también pues de otro tipo. Mire, ya para cerrar, que afortunadamente los chicos que van después de mí nos están regalando 5 minutos. Me gustaría que en esta época que hay muchas dificultades, la gente, mucha crisis en términos emocional, mucho problema de salud mental y todas esas dificultades que enfrentan las personas, ¿qué mensaje de esperanza y renovación ofrece la Semana Santa a esas personas? Gracias, Nuri, por para cerrar. Gracias, Nuri. Mira, tengo muy presente ahora el libro de Ratzinger, Introducción al Cristianismo, Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, cuando él analiza una serie de elementos racionales del hecho cristiano. En síntesis, él dice, la categoría persona es la categoría en el cosmos, en el universo, más importante. Quiere decir que en este tiempo de desesperanza, de tantas crisis, de desastres, de calamidades, de tragedias, la respuesta a todas esas interrogantes deben ser, partiendo de esto que dice Ratzinger, personal. Encuentra también en la dimensión personal una respuesta, y la respuesta al sufrimiento, al sinsentido de la vida, al misterio que es el mal, a la imperfección, para los cristianos es una persona, categoría más importante, es una persona y es Cristo. En Cristo nosotros encontramos respuesta personal a las grandes preguntas de la vida. Siempre ha sido fuente
y seguirá siendo fuente de esa respuesta enriquecedora para los que nos preguntamos tantas cosas. Bueno, pues muchísimas gracias al padre Tomás Vladimir Pérez Candelario, quien dirige el Instituto de Juan Pablo II de la Universidad Católica de Santo Domingo, pero además es párroco de la Iglesia Santa María, Madre de Dios, por todas estas informaciones y conocimientos que nos dio a los amigos de Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Síganos en redes sociales, _tiempo RD, a través de Instagram, Facebook, X, y pueden ver este programa en el canal de YouTube, Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Señores, disfruten la Semana Santa con mesura, con prudencia, visiten las iglesias, reflexionen, repiensen la vida, que tengan muy buen fin de semana.